Hola, este es el segundo corto vinculado a la primera unidad temática de forma objetual y arquitectónica 2 del Instituto de Arquitectura del UNSAM. Vamos a concentrarnos en la forma de traducir a notación los modos de habitar. Para eso quería proponer un primer ejemplo, o en todo caso repasar un trabajo, que es este trabajo, una obra artística producida por un arquitecto argentino, Florindo Testa, en 1974. En este caso la vemos expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La obra se llama Habitar, Circular, Trabajar, Recrearse. Como ven, está hecha de un número de paneles todos del mismo tamaño, cuadrados, en los que en un extremo hay una descripción de unos dibujos producidos por Testa cuando era joven y trabajaba para el área de planeamiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando va a relevar un barrio en los bajos del Riachuelo para producir un conjunto de viviendas. Entonces lo que produce a la izquierda es el estado de ese barrio popular en ese momento, en esos tres paneles verticales que vemos sobre fondo blanco. Son croquis de lo que podríamos entender en la actualidad probablemente como una villa, en los que se ven toda una serie de condiciones urbanas del barrio, etcétera, algunos croquis un poco más peatonales, sus ideas juveniles respecto de cómo traducir eso. Y después lo que sigue es lo que el propio Testa imagina que es la solución que dio la política pública con el programa de vivienda de interés social a esas formas de habitar. Y produce una visión crítica de eso mismo, en el que reconoce ahora cómo en este sistema de vivienda mínima hay como una regularización muy rigurosa, muy industrializada de los espacios, y en esos espacios las formas de habitar están completamente condicionadas, muy especialmente por la capacidad de alojar determinados equipamientos. El dibujo entonces se empieza a distinguir como un dibujo de aerosol negro, que es el que define la infraestructura, toda la huella material de la construcción del edificio, y una serie de dibujos realizados con aerosoles de colores que lo que describen es justamente esta relación entre los equipamientos, en general amarillos o azules, ¿no? O verdes incluso, y la huella de las actividades humanas, siempre dibujadas con el aerosol rojo dominantemente. Esto aparece puesto en relación con eh, secciones horizontales y verticales, ¿no? Como modos de ver, por ejemplo, la actividad de cocinar o la de dormir, ¿no? En estas concertadas, o la de ir al baño. La segunda parte del trabajo es la que corresponde con circular, trabajar y recrearse, y es el modo en el cual también este habitante metropolitano de principios de los años 70 viaja en colectivo, de maneras que todavía conocemos perfectamente bien, ¿no? Y de nuevo aparece esta idea del colectivo como una infraestructura negra, y la actividad de los ocupantes como esta especie de maraña de actividad roja. Después, en trabajar se distingue como a quienes trabajan, ¿no? Particularmente a esta persona que es el protagonista de la narración, y el público que atiende, etcétera, el lugar en el que come al mediodía, cómo vuelve a atender a la tarde, y cómo finalmente en su tiempo libre regresa a su casa y después de cenar mira un poco de televisión, ¿no? Me interesa, por un lado, entender esta técnica de dibujo codificada, de cómo establecer la relación entre la representación de las infraestructuras y los modos de habitar. Y por otro lado, entender un poco toda esta crítica al concepto de espacio, de los modos de habitar modernos, digamos, donde lo que nos presenta Testa es de alguna manera una visión de que no hay muchas formas posibles de habitar estos lugares, porque el espacio está tan restringido que apenas cabe el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo parece siempre como contenido por este panel angosto, ¿no? que está definido por la modulación, y por lo tanto no hay tanta versatilidad en el uso del espacio. Vale la pena, sin embargo, ver con detalle los dibujos que tienen esta capacidad de describir muy bien este problema, esta dificultad en la descripción del habitar, eh, encontrando un modo con una técnica que parece muy imprecisa y es sin embargo realmente muy precisa, ¿no?
para explicarnos la organización de la construcción, ¿no? La relación entre muros, puertas, plenos, ascensores y todos sus sistemas técnicos, pero también todo el equipamiento, ¿no? Como la pileta de cocina, la heladera, el plato de ducha, el inodoro, el lavatorio, la barra del toallero, es decir, toda una descripción muy pormenorizada de estas aplicaciones, ¿no? O equipamientos de la casa. Y después la posible actividad de las personas, ¿no? Representada siempre con el mismo código gráfico, con la capacidad de mover ciertos utensilios, de estirar la mano, de quedarse quieto, sentarse, acostarse o caminar. Hay una serie de artilugios que tienen que ver con cómo usar en este caso el color como una forma de dar cuenta, por ejemplo, de una casa que a la noche queda oscura si empieza a estar iluminada por el televisor, ¿no? Unos espacios habitables que empiezan a colorearse, que tienen que ver como si fuera con la temperatura o con los lugares más mullidos de la casa, eh, la posibilidad de moverse por la casa y entender que hay un equipamiento que ocupa un espacio y por lo tanto el tipo de movimiento que puedo producir es por determinados lugares. Es decir, empieza a aparecer una relación muy íntima entre la infraestructura y los modos de habitar. Ahora, nos encontramos frente a un problema, que es que la descripción de los modos de habitar es un desafío porque justamente no se caracteriza, como sí se caracteriza la infraestructura, por su posición estable, fija y sencilla de traducir a una notación gráfica geométrica. Justamente ese desafío es, por ejemplo, el que tratan de abordar Sarah Wigglesworth con Jeremy Till en este ejercicio también artístico, Desorden creciente en una mesa de comedor, hecho en el 2001, en el cual producen toda una serie de registros de la actividad de llevar adelante una comida a un grupo familiar o de amigos, ¿no? Entonces, registran por un lado cómo se pone la mesa antes de comer, acompañados de un registro de video, producen una lectura en una serie de dibujos superpuestos de todos los movimientos que produce cada uno de los comensales y registra finalmente el estado final de la mesa una vez que terminó la comida. En este sentido, el ejercicio lo que parece mostrarnos, como de algún modo también nos mostraba el ejercicio de Clorindo Testa, es que si bien la actividad es muy variada, es muy acotada en sus rangos de variación, ¿no? O sea, podemos ver que todos los movimientos de las sillas, de los platos y los cubiertos, etcétera, se mantienen dentro de un rango relativamente acotado y por lo tanto podemos pensar que cualquiera de estos dos dibujos puede dar cuenta de un tipo de uso del espacio, de la organización de la mesa, de la disposición de quienes comen, del tipo de actividad que es la comida alrededor de una mesa, donde si bien entendemos que hay una serie de variaciones y que de hecho cada comensal puede producir más o menos movimientos de modos distintos, etcétera, lo que reconocemos es una tendencia a ocupar el espacio que puede ser de alguna manera documentada o anotada en cualquiera de estos dibujos, fundamentalmente por cómo deja una huella material, es decir, deja un modo de presentar la actividad humana en la posición, por ejemplo en este caso, de los utensilios y del equipamiento. Es decir, no hace falta dibujar a las personas para entender los movimientos que hacen. Con reconocer el impacto de su maniobra, de su actividad en las huellas físicas que dejan, podríamos describir con bastante aproximación qué tipo de actividad es la que se lleva adelante en ese lugar y cómo. Esta tensión entre cómo dibujar la infraestructura o la huella material de la edificación y su relación con los modos de habitar es un problema muy habitual de la arquitectura, ¿no? En este caso, estos son dibujos hechos a principios del siglo XX por Heinrich Tessenow, cuando estudiando el tema de la vivienda de interés social para trabajadores en Alemania, ¿no? Produce estos proyectos de una casa en dos niveles
una casa pequeña, ¿no? Con unos lugares de estar abajo, una escalera que sube y que permite ir a un nivel superior en el que tenemos unos lugares de dormir, en la forma casi como de una buhardilla, ¿no? Eh, es muy interesante que en los dibujos, justamente para entender cómo organizar estas dimensiones mínimas, Tessenow lo que nos propone es eh, representar muy cuidadosamente cómo se organizan algunos movimientos, algunas circulaciones, pone unos nombres, unas palabras, que son los nombres de los usos de las cosas, ¿no? Y representa mesas y sillas, sobre todo, y camas, ¿no? Para, sí, como mesas, sillas, camas, es decir, elementos de equipamiento que nos permiten entender cuál es la lógica de la organización. Algunos con línea llena, algunos con línea punteada, como diciendo, bueno, acá podría agregarse, si hiciera falta, otro dormitorio u otro lugar de dormir, ¿no? Para eso la carpintería tiene algún sistema de división que tiende a coincidir con esa potencial división, que puede encontrar una posición dejando lugar a la puerta. Es decir, empieza a haber una lógica organizativa comprensible para nosotros que después aparece traducida en una perspectiva donde podemos reconocer que, por ejemplo, esta relación entre banco, mesa y silla conforma un rincón, ¿no? Que ese rincón guarda relación con una carpintería, pero que esa carpintería es la carpintería fija, que establece esta relación entre esta sala cerrada, que podría ser un dormitorio, y esta cocina, ¿no? Entonces la salida de la cocina hacia el exterior es lateral, vemos cómo rebate la puerta, la ventana de la cocina hacia el fondo está acompañada de un lugar en el que hay una escalera que baja al sótano y establece una relación en la cocina con una huerta, jardín, que a la vez establece, con el modo de crecer las plantas sobre los cercos, etc., una escala de espacio en relación al techo, etc. En estos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, también lo que analiza TSNO es cómo estos lugares pueden acondicionarse, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en que esta sala que da al frente, que tiene una mesa con un aparador al costado, tiene una ventana, esa ventana tiene un alféizar, ese alféizar es un lugar en el que se pueden poner unas macetas, hay lugar para poner unas cortinas, se media la relación con el exterior y todo el equipamiento interior empieza a guardar relación directa con esa ventana, ¿no? Cómo arrimar un tapete, poner una mesa, etc. Es decir, la relación entre el equipamiento y la ventana es la que de algún modo empieza a cifrar el modo de organizar el espacio. Hay muchos dibujos de Tessenow donde vamos a ir encontrando esta idea de que los interiores se organizan muy especialmente en este modo completamente específico de pensar que hay una serie de equipamientos, muebles que van acompañados de alfombritas, que se ponen en relación con ventanas, que van acompañados de cortinas, y establecer esta idea de que la organización del interior reconoce fundamentalmente que el límite de la casa tiene esta función de envolvente, de espacio de transición, de mediación entre el medio ambiente y el interior. En una versión mucho más contemporánea podemos ver el trabajo del Atelier Wow, el equipo de arquitectos japoneses que normalmente tienen sede en Tokio, que produce este libro muy interesante, Anatomía Gráfica, publicado en 2007, en el que muestra sus proyectos siguiendo esta técnica de dibujo que nuevamente, como nos pasaba con Testa o con Tessenow, integran de un modo muy preciso la descripción de las infraestructuras, de toda la técnica constructiva, particularmente estas tecnologías de la construcción en Japón, muy basadas en el montaje en seco, en la construcción de madera vinculada al metal, el uso de aislaciones, etc. No construcciones de mampostería o de hormigón. Y cómo esa tecnología, que está explicada con un montón de anotaciones y detalles, define una característica de espacios que a la vez están siempre muy cuidadosamente descritos como relaciones entre espacios. Fíjense cómo aparecen intereses en imaginar que los escalones
por ahí son un poco más altos que lo convencional, para que puedan funcionar también como asiento, y que este lugar se relaciona con este otro lugar que es un poco más alto, al que da una ventana desde donde alguien que está haciendo una actividad puede participar de esta actividad familiar en común, cómo se produce esta relación hacia un espacio más alto que aparece vinculado por una escalera mucho más vertical, ¿no? Y cómo reconocemos ahora todo este ingenio de la casa japonesa, de la casa producida en ciudades de parcelas de dimensiones pequeñas, casas chicas muy desarrolladas verticalmente, ¿no? Con mucha relación vertical entre los espacios y con mucha interacción entre los distintos lugares de la casa. Estos dibujos, por momentos, Atelier Bow los traduce ya a perspectivas, o mejor dicho, a cortes perspectivados que permiten describir no ya solo la sección, sino también toda una relación de profundidad y de descripción un poco más detallada de las relaciones entre los espacios. Pero me parece muy interesante ver cómo se van produciendo siempre las interpretaciones de las relaciones que se dan entre los lugares y cómo se despliegan estos modos de habitar que aparecen puestos en medida justamente por la proliferación de descripción de los objetos de uso. Fíjense cómo nos explica, ¿no? este modo de llegar desde el exterior, dejar la bicicleta, entrar, sacarse los zapatos, dejar los zapatos en el umbral, una tradición especialmente japonesa, y a partir de ahí empezar a moverse por este espacio muy vertical de este lugar colectivo. Fíjense cómo, ¿no? Aparece esta intención permanente de no solo dibujar las formas de ocupar la casa y describir los equipamientos y las personas en relación a los equipamientos, sino también de hacerlo tratando de probar qué tipo de relación se establece entre los espacios, cómo se establece la relación entre el jardín, huerta, la galería, el lugar de estar y el lugar de trabajar, ¿no? Y cómo desde ahí podemos ir a los lugares de guardado, al dormitorio que está debajo, que es un lugar más íntimo, etc. Y reconocer obviamente además la relación que tiene todo este modo de habitar con toda esta técnica de descripción de la construcción que explica muy detalladamente todo el comportamiento de la huella material al mismo tiempo, ¿no? En ese sentido me interesa registrar, por ejemplo, algunos casos, como por ejemplo la casa que se hace Ralph Erskine cuando emigra de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y escapa a Suecia para de alguna manera encontrar un espacio distinto para su actividad, evitando los bombardeos, etc. Bueno, en esta muy pequeña casa que él puede construir en el parque de un amigo que le cede ese espacio para que se pueda hacer una cabaña, Erskine produce este lugar, un lugar que tiene un lugar de comer, un lugar de fuego, mejor dicho, un lugar de cocinar, un lugar de fuego, un lugar de estar con una cama que se cuelga del techo, ¿no? Y que se baja al momento de la noche, cuando también se guarda la mesa en una especie de placar, ¿no? Este pequeño lugar que se llama justamente la caja, porque es muy chiquito, ¿no? Ahí vemos la cama suspendida, toda la organización fundamentalmente como de este lugar en relación al fuego. En Suecia hace mucho frío, la pared trasera de la casa es un gran gabinete para guardar leña durante el invierno y que no quede justamente expuesta a la nieve y se moje. Me interesaba ver cómo el dibujo de Erskine pasa de este tipo de descripción a este tipo de descripción, donde empezamos a entender mucho más que esta caja está puesta en relación muy directamente con un medio exterior, ¿no? Y podemos empezar a entender cómo se organiza este lugar para el guardado y apilado de leña, que tiene que ver con cómo salir, recolectar la leña del bosque y traerla, cómo se estructura esta galería o veranda o terraza para establecer relación con el exterior. Pero incluso podríamos entender que es necesario este tercer plano, donde entendemos que esta casa guarda relación con un lugar de agua en el que puede obtener el agua potable. Hemos reconocido que la casa no tiene un baño, con lo cual sabemos que hay acá una serie de actividades que tienen que ver con higienizarse al aire libre, ¿no? Y en relación al agua. Entonces, hay efectivamente como un aljibe aparentemente, o un lugar cerrado en determinado lugar, un muelle con agua en otro lugar,
un lugar donde meterse en el bosque y tener un lugar íntimo, probablemente de fuego, y también para ir al baño, es decir, para tener unas letrinas en el exterior o alguna cosa por el estilo, empezamos a entender que esto supone una organización muy íntima entre interior y exterior, y que si queremos describir los modos de habitar, tenemos que describir, en este caso también, estas relaciones. Recordarán los análisis de asoleamiento que veíamos en el trabajo de Alexander Klein, por ejemplo, en la teórica que presentaba el programa de este módulo, y me interesaba por ahí retomar eso en el trabajo de Vladimiro Acosta, el arquitecto de origen ruso que trabajó acá en Argentina y que desarrolló esto que él llamaba el sistema Helios, es decir, un modo de entender que la incidencia solar en Argentina, en el clima templado de Argentina, en ciertas latitudes en particular, hace que el sol en verano sea un sol muy vertical y tenga esta incidencia, ¿no? Entonces, si uno hace un alero de ciertas características, ese alero impide que el sol dé sobre el paramento principal de la casa, ¿no? Entonces uno resguarda de la entrada de calor a la casa y no hay radiación directa sobre las ventanas. Pero por cómo cambia la incidencia del sol en invierno, ese alero lo que permite es que ahora las sombras de invierno no impidan que el sol entre en la casa en invierno y por lo tanto la casa se caliente en invierno y pueda tomar radiación solar en la época en la que hace frío, ¿no? Este análisis de asoleamiento que produce Acosta para lo que él llama el sistema Helios, que es este desarrollo de aleros que regulan la entrada o el bloqueo de la radiación solar respecto de la casa, es interesante porque nos demuestra cómo el problema del asoleamiento empieza a tener que ver ahora ya con un problema térmico y un problema de organización de los modos de habitar en relación al comportamiento de estas envolventes respecto de la incidencia solar en su posición relativa de latitud, especialmente, ¿no? Es decir, de variación de ángulos de incidencia solar según las temporadas del año. Entonces produce estos estudios que todos ustedes saben hacer muy bien porque también los hacen en las asignaturas de tecnología con Federico Pastorino, que además tiene un laboratorio lindísimo para estudiar estos asuntos, ¿no? Y entonces podría él deducir, usando estos aleros, cuándo iba a tener sol, cuándo iba a tener sombra, por qué, cómo podía eso potenciar en este caso la organización de los lugares de estar en la casa en Villa del Parque. Y cómo esto redundaba entonces en un posible modo de habitar, en un modo de estar en relación con el sol, con el aire libre, resguardarse de él, emplear las persianas, los toldos, toda una serie de mecanismos para regular la incidencia solar. Para terminar, quería mostrarles algunos de los dibujos producidos por Mariano Alonso y Ludmila Kripa y su equipo de colaboradores para el PH Tames, una remodelación de un PH en Buenos Aires, en el que tenemos también, como nos pasaba con el Atelier Wow o con Tessenow, ¿no? Una serie de dibujos que presentan a modo de perspectiva una descripción muy minuciosa de las formas de habitar muchos de estos lugares de la casa. Una casa caracterizada, Mariano lo va a contar mejor que yo en cualquier momento que ustedes tengan ganas, fundamentalmente por el modo de introducir una serie de ventanas, ¿no? O sea, de renovar este pH cambiando la relación que establece entre interior y exterior a partir de pensar muy estratégicamente la medida, la posición y el rol de las ventanas. Y por lo tanto, en estos dibujos lo que empieza a aparecer es una serie muy inteligente que nos muestra arriba y abajo el modo de comprender el espacio desde adentro y la relación que establece el espacio interior con la ventana y la misma ventana en relación al espacio exterior, ¿no? Es decir, vemos estas mediaciones siempre en este juego de anversos y reversos, ¿no? Para comprender la manera en la cual se establecen justamente estas funciones de mediación entre interior y medio ambiente y cómo se despliegan estas formas de habitar a partir de la inteligencia de estas mediaciones. Pero eso, a la vez, puede ser reconocido en esta secuencia que me interesa mucho en estos términos, como secuencia, que lo que hace es describir muy pormenorizadamente la manera en la que se relacionan tres secciones del pH por el pasillo de acceso, viendo sobre todo la envolvente exterior, cortando por el patio, ¿no? Y cortando por las habitaciones. Esa secuencia, que es cortar en tres posiciones relativas
de frente a fondo, nos permite entender justamente cómo empiezan a producirse estas transiciones entre lugares exteriores a la casa, un lugar exterior pero propio de la casa y sus relaciones con algunos de los programas, ya con la escalera, con la cocina, y después las relaciones que se establecen entre las habitaciones y por otro lado el modo en el que esas habitaciones, que acá vemos que guardan relación con el patio hacia adelante, empiezan a tener también una forma de administrar sus alturas y sus modos de articular las relaciones de uso de la casa de abajo hacia arriba. De nuevo el dibujo describe con mucha precisión la relación entre la huella material y las formas de habitar, pero como en este caso se trata de una construcción dominantemente húmeda de albañilería, no vemos todos los innumerables despieces y ensambles que reconocíamos en los dibujos del Atelier Bouwou, sino que fundamentalmente la huella material aparece como un lleno bastante continuo, y lo que se vuelve altamente descriptivo es toda la descripción de los modos de habitar, los equipamientos, los utensilios de la casa que se van desplegando en todas las habitaciones. La otra secuencia de 3 secciones es la que va en el sentido contrario, ¿no? Donde vemos, por un lado, la relación entre el pasillo, la escalera y los lugares de uso y la terraza. ¿Qué sucede cuando cortamos un poco más adelante y ya no cortamos por la escalera, sino por el patio? Y ahora entendemos cómo se produce esta relación entre las habitaciones y el patio. Y después, ¿qué sucede cuando cortamos un poco más adelante y empezamos a reconocer las relaciones entre lugares principales, lugares de apoyo, estos momentos más articulados de los aterrazamientos de la casa, ¿no? Entre lugares, terraza superior, terraza intermedia, pasillo, y cómo estos lugares a la vez se relacionan con el patio en el otro sentido. Por supuesto, todo esto puede comprenderse de nuevo, más o menos claramente, volviendo a otra forma de producir 3 secciones, en este caso 3 plantas, la planta inferior, la intermedia y la superior, y cargando esta información de nuevo con los mismos códigos gráficos, volviendo muy íntima la relación entre la sección horizontal y la vertical, empleando exactamente la misma técnica gráfica para describir a los mismos elementos y permitiéndonos una comprensión muy integral de todas estas organizaciones. Me interesa mucho de este trabajo de Mariano y Ludmila que no solo permite comprender muy bien cómo emplear la técnica gráfica de un modo sencillo para dar cuenta de los modos de habitar, sino también entender la función que tiene la serie, es decir, el modo de poder pensar cómo poner juntos los dibujos para que esos sistemas de representación, al volverse comparativos y asociativos, permitan comprender cómo se despliega un problema. Bueno, los invitamos a ponernos a trabajar en estos asuntos y seguimos.